Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, hermanos. Vamos a seguir hoy con nuestro estudio basado en 1 Corintios 7, versículos 10 a 11. Así que les invito a abrir allí, aunque no vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en ese pasaje. Lo que estamos tratando de hacer en estas semanas es dar toda claridad a lo que encontramos en 1 Corintios 7, 10 y 11. Recuerden que Pablo estaba respondiendo a preguntas de los corintios. Y en el párrafo que estamos estudiando, él habla de 4 situaciones, de las cuales hemos visto 2. Y la segunda se encuentra en versículos 10 y 11, y eso es qué deben hacer los casados. Pablo les ha enseñado que no deben separarse, aunque esos no son los mandatos. Dice que no se separen, pero después dice en la situación o en el caso de que se separan. Y allí encontramos 2 mandatos de Dios. Tienen 2 opciones en ese caso. Primero, quédate solo. Está bien, te divorciaste. Eso no es lo que Dios quería, pero ya lo hiciste. Quédate solo. Segunda opción, reconcíliate con tu marido. Y vimos, y es sumamente importante volver a marcar, que no hay una tercera opción. Esas son las únicas dos opciones para las personas que se divorcian: quedarse solo o reconciliarse con su marido, con su esposa. Hemos visto que este pasaje es fácil de interpretar. Si lo leemos y lo entendemos tal cual como está escrito, no es complicado para nada. Pero también hemos visto que el tema que estamos viendo y que vamos a seguir viendo hoy, el tema del divorcio y el tema de si se puede casar de nuevo o no con la aprobación de Dios, es un tema, aunque las escrituras son claras, es un tema de mucha controversia. Hemos visto que hay controversia cultural. La cultura rechaza la posición de Dios sobre esto. La cultura cree que es absurdo, que es de otra época, que no es para el hombre de hoy. También hemos visto que es controversial en forma eclesiástica, que muchas iglesias hermanas tienen distintas opiniones sobre este tema, que muchas veces viene alguien de otra iglesia y la otra iglesia le enseñó exactamente lo opuesto a lo que la Biblia dice en cuanto a este tema. Y vienen a nuestra iglesia, están sorprendidos que la situación es distinta para ellos en nuestra iglesia, donde predicamos lo que la Biblia dice sobre esto. Vemos también que hay presión eclesiástica a que no flojamos. Y es por eso que estoy dedicando tanto tiempo a este tema, porque la cultura quiere que nos aflojamos. La cultura eclesiástica quiere que nos aflojamos. Y sobre el tiempo, en cierta manera, humanamente, es más fácil aflojarnos. Y como hay siempre un deseo de medir el éxito como lo mide el mundo, que el éxito de una iglesia sea su tamaño, es fácil pensar que tendremos más personas si flojamos en este tema. Pero Dios no mide el éxito, entre comillas, por tamaño, sino por fidelidad al Señor y fidelidad a su palabra. Hemos visto que en algunos casos hay un problema de pragmatismo, que algunas iglesias dicen, sí, la Biblia enseña lo que están diciendo que enseña, pero no podemos practicarlo en el mundo de hoy. Tenemos que hacer otra cosa. Y hemos visto que nunca podemos abandonar la palabra de Dios por conveniencia, porque una vez que lo hacemos, nos hemos alejado de la palabra de Dios, y si lo hacemos en un caso, podemos hacerlo en muchos casos. Entonces, es muy importante ver sobre este tema absolutamente todo lo que la Biblia enseña sobre el tema. Y la semana que viene, cuando terminamos nuestro estudio en 1 Corintios 7, vamos a haber visto todos los pasajes de toda la palabra de Dios que hablan de este tema. No va a quedar ni uno. No va a venir ninguna sorpresa, no vamos a haber pasado por alto ninguna cosa. Estamos mirando en absolutamente todo lo que la Biblia dice para que lo entendamos bien. La semana pasada miramos en lo que llamamos un pasaje oscuro.
Y hoy vamos a ver dos pasajes más que vamos a llamar pasajes oscuros. Y otra vez le voy a mostrar por qué los llamamos así. Ahora, quiero hacerles recordar de el texto que estamos aclarando acá, que es 1 Corintios 7, 10 y 11, que dice, pero a los que están unidos en matrimonio, los casados, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, mandato, quédese sin casar, o mandato, reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, este pasaje es muy claro y hemos visto a muchos otros pasajes que son muy claros. Pero quiero volver hoy a hacernos recordar de algunos principios de interpretar la Biblia que necesitamos aplicar. A veces hay pasajes que llamamos oscuros o complicados o difíciles. A veces es porque la distancia de la cultura, algo que fue escrito hace 3.500 años en otra cultura, en la cultura de los hebreos, y ellos tienen ciertas costumbres y nosotros no los conocemos. A veces es porque fue escrito hace 2.000 años, en el caso de hoy, un pasaje que fue escrito a los judíos y lo que fue dicho fue entendido por completo por los judíos de su tiempo, pero es un poco más difícil para nosotros entenderlo, porque no vivimos en esa cultura. A veces son complicados o difíciles por los idiomas, porque hay palabras que la Biblia fue escrito en hebreo, arameo y griego, y a veces, como los traductores, traducen una palabra con otra palabra, pero a veces una palabra tiene varios sentidos. Y también en el texto que vamos a ver hoy hay un tema de una palabra clave que necesitamos entender para entender lo que está pasando. Entonces, a veces hay pasajes complicados por esa causa. También hay otra causa por la cual vemos pasajes que se llaman oscuros. Y eso es cuando personas toman un pasaje y agregan al texto. Eso hemos hablado, se llama exógesis. Es agregar algo al texto que no está. Y muchas personas por pragmatismo toman un pasaje oscuro que es difícil de entender y toman algo que es complicado y agregan cosas, aprovechan de una palabra y agregan a esa palabra lo que quieren que diga, aunque contradice el resto de la palabra de Dios. Entonces, vimos la semana pasada 3 principios de interpretación que quiero repasar ahora porque hay que aplicarlos hoy también. Primero, la Biblia no se contradice. Es inspirado por el Espíritu Santo y no se contradice. Cuando hay pasajes que tienen lo que llamamos contradicciones aparentes, es porque no hemos entendido los pasajes. Y cuando estudiamos en profundidad y con cuidado, vemos que no es que están contradiciendo uno al otro, sino complementan el uno al otro. Pero tenemos que llegar a entenderlos. La Biblia no se contradice. Número 2, la escritura interpreta escritura. Cuando hay un pasaje con una palabra que no podemos definir o algo cultural que no podemos definir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar los pasajes que son muy claros, que son clarísimos, que no se contradicen y utilizarlos para interpretar el otro pasaje. Y eso nos lleva al tercer principio, que es el pasaje oscuro cede al pasaje claro. Nunca vamos a basar nuestra creencia sobre un tema basado en un pasaje imposible de definir cuando hay pasajes clarísimos que ya definen el tema. Lo definimos por lo que es totalmente claro y usamos esos pasajes para entender el pasaje difícil. Ahora, ya hemos visto, y no voy a repasarlos esta vez, ya hemos visto 9 pasajes clarísimos. 9 pasajes clarísimos. Y lo que hemos visto en esos pasajes es que el matrimonio fue instituido por Dios y fue instituido como un estado permanente. Nos enseña eso en Génesis 2, en Mateo 19, Jesús lo confirma, y en Marcos capítulo 10 también está marcado por el Señor Jesucristo. El Señor instituyó el matrimonio y es permanente. Después vimos, primero en varias oportunidades, por medio del Señor Jesucristo mismo, que el que se divorcia y se casa con otro mientras que su cónyuge vive, comete adulterio.
lo dice en Marcos 10, lo dice en Lucas 16, lo dice en Romanos 7. Sin duda, con pasajes totalmente claros. Hemos visto también en nuestro texto de hoy que si dos personas se divorcian, tienen solamente dos opciones: quedarte sin casar o reconciliarse con su marido, pero no hay otra opción. Entonces, esos pasajes claros, los 9 que hemos visto ya en varias oportunidades, y pueden volver a mirarlos si querés, para fortalecer tu entender de lo que es clarísimo. Estos pasajes, no hay argumento en ningún comentario, no hay nadie que está en desacuerdo en cuanto a lo que estos pasajes dicen. Entonces, tomamos esos pasajes claros para entender el punto de vista de Dios. Ahora, la semana pasada miramos en un pasaje que llamamos un pasaje oscuro, que fue Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 a 4. Recuerden que eso es considerado oscuro porque no entendemos lo que significa la palabra indecente. Los judíos del tiempo de Jesús no lo entendieron. La escuela de Hillel tenía una interpretación, la escuela de Shammai tenía otra interpretación. Hablaron a Jesús sobre eso y Jesús no lo aclaró. Y nosotros miramos en la palabra y sabemos lo que significa la palabra, pero no sabemos lo que significa en ese pasaje. Pero también sabemos que cuando preguntaron a Jesús, Jesús decía, eso no es el pasaje que deben estar mirando, sino miramos en el principio, en el pasaje fundamental, que es Génesis capítulo 2, y él dice, sus palabras para decir eso es, no has leído que en el principio era así. Y hemos visto en Deuteronomio 24, aunque no entendemos la palabra indecente, y nadie sabe bien qué significa allí, no autoriza el divorcio, no manda a nadie a divorciarse, no aprueba el divorcio, y mucho menos aprueba el casarse de nuevo. Ninguna de esas cosas están presentes en ese pasaje. Para tener esas cosas en ese pasaje hay que agregarlos, hay que imponerlos, hay que ponerlos donde no están. El pasaje simplemente dice que en el caso de que alguien se divorcie, que no es aprobado por Dios, tiene que dar una carta de divorcio a la mujer. Y todo eso fue escrito para la protección de la mujer de los abusos de los hombres de aquel entonces. Y la ley que encontramos en ese pasaje, recuerden en Deuteronomio 24, versículo 4, fue que si un hombre se divorciaba de su esposa, en el caso de que ella se casaba con otro hombre, en el caso de que ese hombre también se divorciaba de ella, o en el caso de que ese segundo hombre hubiera muerto, y aquí viene la ley, fue prohibido al primer marido tomar de vuelta a esa mujer como su esposa. Eso es lo que enseña el pasaje. Entonces, es oscuro por dos razones. No sabemos lo que significa indecente y porque personas han aprovechado de esa palabra y han agregado al texto algo que no dice. Simplemente da una ley en versículo 4 que el primer marido no puede casarse de vuelta con su esposa anterior. Ahora, hoy vamos a ver dos pasajes oscuros más, que realmente son todos los pasajes, digamos, oscuros sobre este pasaje. Otra vez, estos pasajes están utilizados para dar permiso a algunas personas a divorciarse y casarse de nuevo. Los utilizan, cambian las palabras, cambian las cosas, agregan cosas para que diga lo que quieren que diga. Tenemos que recordar con lo que vamos a ver hoy, que estos dos pasajes no pueden contradecir los 9 pasajes claros que nosotros ya hemos visto. No pueden contradecir lo que Dios ya ha dicho, porque la palabra de Dios no se contradice. Y estos dos pasajes hoy, realmente vamos a dedicar todo el mensaje a uno solo, menos unos pocos minutos, porque los dos están relacionados. Vamos a ver que es exactamente la misma frase que tenemos que ver en los dos lugares. Ahora les invito entonces a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 19 y vamos a ver versículos 1 a 10. Vamos a leerlo ahora, Mateo capítulo 19, versículos 1 a 10. Les animo a ir allí porque vamos a dedicar nuestro tiempo hoy a ver lo que dice este pasaje, Mateo 19, 1 a 10. Algo de esto ya hemos visto, pero ahora vamos a verlo en más profundidad y vamos a llegar al final del párrafo donde vamos a ver lo que nos interesa hoy de este pasaje. Dice así, entonces, la palabra de Dios, Mateo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras,
se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Eso es el pasaje que vamos a ver hoy. Creo que pueden ver que el tema principal que tenemos que ver está en versículo 9, pero tenemos que ver versículo 9 en el contexto de todo este pasaje. Así que vamos a comenzar realmente en versículo 1. Es muy importante ver lo que Mateo nos informa del trasfondo de este libro. Tenemos que entender que cuando encontramos esta conversación, tenemos en vista Deuteronomio 24 y Génesis capítulo 2. Y Mateo nos está comunicando esta conversación que se habla por medio de los fariseos de ese tema. Ahora, una cosa que quiero establecer en primer instante es que cuando miramos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de los evangelios tiene un enfoque diferente. El enfoque de Marcos, por ejemplo, fue escrito a los cristianos en Roma, así que generalmente gentiles que vivían en Roma. Lucas dirige su evangelio a Teófilo. Juan dice al final del libro que está escrito principalmente a los gentiles para que crean en el Señor Jesucristo. Pero ahora, hoy estamos en Mateo y es muy importante observar que Mateo tenía como enfoque al pueblo judío. Si miras y lees el libro para probar eso, vas a ver vez tras vez, en abundancia, más que en todos los otros evangelios, Mateo citando a la ley de Israel y citando a los profetas y tomando como una suposición que ellos entienden de dónde vienen y de qué está hablando. Hay muchas costumbres judíos que no están explicados porque Mateo sabe que ellos lo entienden. Todo comentarista que yo conozco, y lo pueden probar vos mismo por leer Mateo pensando en eso, el evangelio de Mateo está dirigido hacia el pueblo judío. Ahora, eso va a ser muy importante en nuestro estudio de hoy, porque hay algo sobre este tema que aparece solamente en Mateo. No aparece en Marcos, Lucas y Juan, solamente en Mateo. Y entonces es importante darnos cuenta que Mateo está hablando al pueblo judío. Vemos entonces también cuando pensamos en el trasfondo, miren versículo 1, que Mateo toma el tiempo para decirnos que Jesús se va de Galilea, es su último viaje de Galilea hasta Jerusalén, está yendo allí para morir, pero dice que cruzó al otro lado del Jordán. Ahora, muchas veces los judíos cruzaron al otro lado del Jordán y bajaron hasta Jericó, cruzaron de vuelta el río Jordán y subieron a Jerusalén. Eso porque no querían pasar por Samaria. Y eso es lo que Jesús hizo en este caso. Pero quiero que observamos esto, que cuando él cruza al otro lado del Jordán, está entrando en el territorio donde Juan el Bautista fue ejecutado. Está en el lugar donde, o sea, en la región donde Juan el Bautista fue ejecutado. Y tenemos que recordar por qué Juan el Bautista fue ejecutado. Recuerden que él criticó a Herodes por haberse casado con Herodias, la mujer de su hermano. Déjame leer de Marcos 6, 17 a 19. Dice,
porque el mismo Herodes habían enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora, eso es importante porque cuando Jesús está en la misma región, bajo la misma autoridad del mismo Herodes, que ejecutó a Juan por criticar su matrimonio con la esposa de su hermano. Entonces, cuando surge este tema, Jesús está en peligro. Para los judíos, a su manera de verlo, los fariseos que preguntan, quieren poner a Jesús en peligro. Y nosotros leemos esto y por allí no nos damos cuenta, pero tenemos que ver en versículo 1 que Jesús está en la región donde murió Juan el Bautista. ¿Y por qué murió Juan el Bautista? Porque enfrentó a Herodes, porque se casó con la esposa de su hermano y dice, esto no es lícito bajo la ley. No fue lícito bajo la ley de Levítico capítulo 18. Entonces, todo eso está pasando como trasfondo de todo lo que está pasando aquí. Ahora, vemos después, quiero que observamos en versículo 3, la intención de los fariseos aquí. Los fariseos hacen preguntas, pero no es porque quieren aprender, sino dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole. La palabra tentar allí significa probándole o intentando atraparlo. Es lo que hicieron muchas veces. Vienen a Jesús con una serie de preguntas peligrosas. Preguntas para tratar de exponer a Jesús delante del pueblo en una manera que divide el pueblo en contra de él. Entonces ellos le hacen esta pregunta a propósito para meter a Jesús en un problema. Ahora vemos que ellos sabían que era peligroso para Jesús este tema por lo que había pasado a Juan el Bautista. También tenemos que recordar lo que hemos visto ya, que los seguidores que dice que estaba grandes multitudes con ellos, algunos de ellos hubieran sido seguidores de la escuela de Gilel. Hablamos de eso la semana pasada. La escuela de Gilel dijeron que uno podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa. No era necesario tener ninguna razón realmente por cualquier cosa. Y habían otros en la multitud que estaban de acuerdo con la escuela de Shammai, que dijo solo por impureza sexual el hombre podía divorciarse de su esposa. Entonces, al hacer esta pregunta, los fariseos sabían que podían meter a Jesús en problemas con Herodes y poner en peligro su vida. También sabían que podían dividir el pueblo en contra de Jesús si Jesús definía, si estaba de acuerdo con Gilel, si hubiera dicho, se puede divorciar por cualquier causa, o si hubiera puesto de acuerdo con Shammai, hubiera dicho solamente en caso de impureza sexual. Entonces, eso era su intención. Y miren la pregunta, versículo 3. Preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Observen que ellos no preguntan a Jesús, ¿es lícito divorciarse? No están preguntando eso. Eso no fue lo que ellos estaban preguntando. Ellos practicaron el divorcio desde el tiempo de Moisés, sin la aprobación de Dios, sin que Dios lo instituyó, pero lo practicaron. Pero mire lo que es su pregunta. Su pregunta no es si podían divorciarse o no, sino preguntan qué es la base, si se puede divorciar por cualquier cosa. Recuerden otra vez, la base fue la discusión entre Hillel y Shammai. Hillel por cualquier cosa, Shammai solo por impureza sexual. Entonces, ellos querían que Jesús definiera aquí cuál de ellos tenía razón. Y realmente en su mente, Jesús va a perder, no importa de qué lado cae, porque mucho del pueblo va a estar en contra de lo que dice Jesús. Querían atraparlo. Entonces, eso fue la pregunta. ¿Cuál es la base del divorcio? ¿Se puede divorciar por cualquier cosa? Y déjame decir aquí, como siempre, la pregunta no es si se puede divorciar y mucho menos están preguntando algo sobre si se puede casar de nuevo. Están preguntando la base del divorcio. Ahora vemos entonces el diálogo de Jesús con los fariseos en este pasaje. Y quiero dividirlo porque esto es toda una conversación aquí y vemos en versículos 4 a 6 la respuesta inicial de Jesús.
Lo vamos a leer de vuelta en versículo 4. Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Observen que él no contesta su pregunta, ni responde a su pregunta que está basado en Deuteronomio 24, sino él va directamente a Génesis 2. ¿No habéis leído? ¿Leído qué? Génesis 2. Que el que hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Él está diciendo, ¿no han leído el pasaje clave sobre esto? ¿No han leído el pasaje fundamental, fundacional, el pasaje claro, el pasaje que habla del principio, el pasaje donde el Señor instituye el matrimonio, donde Jesús dice qué es su intención para el matrimonio? ¿No te das cuenta que Dios dijo en el principio que los dos lleguen a ser uno? Es algo permanente, se forma una nueva familia, ya la familia anterior lo dejaron, es algo nuevo. Entonces él no contesta su pregunta, sino les lleva al pasaje fundamental que aclara la situación, que eso no es lo que ellos querían. Entonces, si tomamos esto como su respuesta acá, su respuesta sería, no se puede repudiar a la mujer por ninguna causa, porque no has leído desde el principio que es permanente. Pero ahora en versículo 6, el Señor en esta primera respuesta a ellos, termina de citar Génesis y ahora agrega su posición. Esto es la posición de Jesús. Dice así. Así que, basado en lo que dice Génesis 2, ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, porque es Dios que los junta en el matrimonio, y ahora viene un mandato de Jesús, no lo separe el hombre. Mandato, imperativo. ¿Queréis que aclaro esto? Dice Jesús. Ahora voy a aclararlo. Génesis 2 dice que es permanente. Déjame agregar, mandato, no separe al hombre, el hombre, lo que Dios ha juntado. Lo de Hillel, no. Lo de Shammai, no. No se separa por ninguna causa, sino lo que Dios ha juntado, el hombre no se separa. Esta es la posición de Jesús. Pero ellos insisten y ahora vemos la segunda pregunta de ellos en versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, hay que tener cuidado con este versículo porque ellos preguntan, ¿por qué pues mandó? ¿Por qué mandó? Ahora, vamos a mirar. Dicen que Moisés mandó dar carta de divorcio. ¿Es verdad eso? Sí. Dios mandó a ellos. Si se divorcian, hay que dar carta de divorcio. Pero ellos también dicen que Moisés mandó a repudiarla. ¿Dios mandó a ellos a repudiar a la mujer? No. Lo vimos la semana pasada. En ningún momento Moisés mandó eso. Ni lo aprobó, ni lo autorizó. Simplemente tomaba en cuenta que lo estaban haciendo. Recuerden que la ley no fue repudiarla o divorciarla, ni casarse de nuevo, sino la ley fue no podés volver a casarte con la mujer que despediste, del cual te divorciaste, que ya ha estado con otro hombre. Entonces ellos ponen palabras en la boca de Moisés diciendo que Moisés mandó a divorciarse y mandó a dar carta de divorcio. Entonces vemos la segunda respuesta de Jesús en versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces Jesús cambia su palabra mandar y lo reemplaza con la palabra permite. El Señor tomó en cuenta Moisés aquí, el Señor por medio de Moisés, ya se estaban divorciando. En Deuteronomio 24, del cual ellos están haciendo referencia, el Señor simplemente puso leyes porque ellos se estaban divorciando, y dice Jesús acá, por la dureza de sus corazones. Por la dureza del corazón ya se estaban divorciando. Como vimos la semana pasada, estaban practicando como si fuera adulterio legal.
Y el Señor quería parar los abusos contra la mujer con la ley que Moisés estableció, que tenían que, en caso de divorciarse, tenían que dar carta de divorcio y no podían casarse de vuelta con ella si ella después estaba con otro hombre. Pero ves que ellos dijeron que Moisés mandó repudiarlo y el Señor dice, no, Moisés permitió repudiarle. No fue un mandato, no fue una autorización, simplemente aceptaba la situación que existía ya y puso reglamentos para que la mujer no sea abusada. Y el Señor dice otra vez aquí, te mando de vuelta al pasaje fundamental, fundacional, más al principio no fue así. Esto no es el plan de Dios. Dios no aprobó el divorcio. Dios no autorizó el divorcio. Y en ninguno de los lugares dice que Dios permitió el casarse de nuevo. Ahora, entonces, hasta ahora Jesús está citando Génesis. En versículo 6, él dio su propio mandamiento. Y ahora, versículo 9, él comienza con esta frase, y yo os digo, y yo os digo. Eso significa que ahora Jesús va a dar su veredicto sobre este punto. He citado Génesis 2, estoy hablando de Deuteronomio 24. Ya he dado mi mandamiento que no se separe. Y ahora dice, y yo os digo. Esto es el veredicto de Jesús. Ahora, antes de leer lo que él dice, porque hay una frase acá que es complicado. Vamos a decir que es complicado. Tenemos que ver al leer versículo 9, que versículo 9 no puede contradecir versículo 6. En versículo 6 Jesús ya estableció su mandato, que es que el hombre no se separe de su mujer, punto. Eso es lo que él dice que fue la enseñanza de Génesis capítulo 2 y él pone encima de Génesis 2 su propio mandamiento que el hombre no se separe de la mujer. Entonces, versículo 9 no puede contradecir eso. Este pasaje también puede contradecir lo que ya vimos en las últimas semanas, que el mismo Señor Jesucristo dijo en Marcos 10 y en Lucas 16. Recuerden que en Marcos 10, 10 a 12, Jesús dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Punto. No hay ninguna excepción, no hay ninguna cláusula, no hay ninguna otra cosa. Él simplemente dice a los romanos al cual está dirigido el libro de Marcos en primer instante, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra ella. En Lucas 16, 18, Lucas nos comunica que Jesús dijo, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Punto. Entonces, otra vez vemos que lo que Jesús dice en Mateo 19, 9 no puede contradecir estos pasajes muy claros. Entonces, antes de ver versículo 9, quiero ver una cosa más. Miren versículo 10, porque quiero que vemos la reacción de los discípulos a lo que Jesús va a decir en versículo 9. Le dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora, los discípulos conocieron la posición de Hillel, que era muy abierto. Conocieron la posición de Shammai, que era más estricto. Pero ahora ellos están sorprendidos con la respuesta de Jesús, porque es más estricto que los dos. A tal punto que ellos dicen, si es así la condición del hombre con su mujer, mejor no casarse. No hay salida. No hay solución. Ellos responden como que Jesús no se puso de acuerdo con ninguno de los dos, entre Hillel y Shammai, sino que dio una posición mucho más restringido que cualquier de ellos dos. Ahora, entonces, tomando en cuenta que este pasaje no puede contradecir el resto de la palabra de Dios y que los discípulos respondieron como si fuera mucho más fuerte de lo que le enseñaba aún Shammai, miramos en lo que dice, versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera.
y el que se casa con la repudiada adultera. Ahora, antes que miramos en esta frase, salvo por causa de fornicación, vamos a leerlo sin esa frase para ver que en ese caso está 100% de acuerdo con Marcos, Lucas y también con Romanos 7. Diría así: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que vemos que él está marcando una posición igual como lo que se ve en Marcos y Lucas, pero hay una cláusula en el medio que nosotros tenemos que mirar. Ahora, antes de mirarlo también, déjame decir por qué es tan problemático esto. Es muy problemático porque cuando él dice, salvo por causa de fornicación, eso se llama, eh, eh, por muchos pastores y aún teólogos, se llama la cláusula de excepción. La cláusula de excepción. Está marcado como la excepción a esta ley. Una excepción que no es mencionada en Marcos, una excepción que no es mencionado en Lucas, una excepción que no está mencionado en Romanos, una excepción que no está mencionado en nuestro texto en 1 Corintios 7, pero sí hay una cláusula acá que tenemos que entender. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que casi todos los que utilizan esta como excepción reemplazan la palabra fornicación con la palabra adulterio y dicen que es salvo por causa de adulterio. Y su enseñanza es que Jesús está enseñando que si yo estoy casado y mi esposa comete adulterio, entonces yo estoy libre para divorciarme de ella y casarme de vuelta. Entonces, para hacer eso, simplemente tienen que quitar la palabra fornicación acá y poner la palabra adulterio, salvo por causa de adulterio. Ahora, quiero que pensamos en esto, porque esto es una pregunta tremenda que voy a hacer en este momento. La pregunta es esto: si Jesús quería decir salvo por causa de adulterio, ¿por qué no lo dijo? Hay una palabra para adulterio. ¿Ves que está en el mismo versículo 2 veces? Se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Había una palabra que significa fornicación, había otra palabra que significa adulterio. Y Jesús tranquilamente, si quería decir adulterio, hubiera dicho salvo por causa de adulterio. Entonces, ¿con qué autoridad los que proponen esta solución cambian la palabra fornicación y ponen la palabra adulterio? Es verdad que teóricamente divorcio puede ser una forma de fornicar, porque la palabra fornicación es mucho más amplio que la palabra divorcio. Pero ya vamos a ver que si Jesús quería decir eso, tenía toda la opción de decir adulterio, y que en toda la palabra de Dios, la palabra fornicación nunca significa divorcio. Nunca, ni una sola vez. Debemos entender al ver esto, que si significa salvo por causa de adulterio, contradice versículo 6, porque el Señor ya dijo, mi posición es y mi mandato es que no lo separe el hombre lo que Dios ha juntado. Sería entonces una contradicción de versículo 6. Sería una contradicción de Marcos 10. Sería una contradicción a Lucas 16. Sería una contradicción a 1 Corintios 7, versículos 10 y 11. Hay algunos que hablan de esto y dicen que Pablo en 1 Corintios 7 no sabía de esto. Y es posible que Pablo no sabía, pero el Espíritu Santo hubiera sabido. Hay algunos que dicen, bueno, no importa que no está mencionado en Marcos y Lucas, pero entonces los gentiles en Roma no hubieran sabido que hay una excepción hasta que fue completado toda la palabra de Dios y llegan a tener Mateo. ¿Por qué no está mencionado en Marcos y Lucas? Si es una excepción, si mi esposa comete adulterio, entonces estoy libre de divorciarme y casarme de nuevo. Pero eso es lo que ponen. Lo que quiero que observamos aquí es que eso no es lo que el texto dice. Y para hacerlo decir eso, tenés que practicar exógesis. Tenés que cambiar la palabra fornicación y poner la palabra adulterio. Ahora, ¿por qué es
muy, pero sumamente improbable que el Señor quiere decir adulterio. Primero, porque hay una palabra para adulterio que podía haber utilizado. Segundo, la palabra fornicación, que creo que ya en este momento ya sabemos que la palabra fornicación es la palabra porneia en griego, está utilizado en el Nuevo Testamento 46 veces. 46 veces está utilizado la palabra porneia. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Ni una sola vez significa adulterio. En la Reina Valera, por ejemplo, ni una sola vez está traducido adulterio. A mi conocer, no conozco una traducción donde la palabra porneia está traducido adulterio. Entonces, para que esto sea cambiado a adulterio, tenemos que decir que una palabra que 46 veces se utiliza, tendríamos que decir que 45 veces significa otra cosa y solamente acá vamos a decir que significa adulterio. ¿Pero por qué? Porque yo quiero que sea adulterio. Porque si mi esposa adultera contra mí, yo quiero ser libre de ella y tener permiso para casarme de vuelta, pero no puedo inventar eso. No puedo cambiar la palabra de Dios para que diga lo que yo quiero que diga. Ahora, la palabra fornicación, la palabra porneia, es traducido y significa fornicación, prostitución, relaciones sexuales ilícitas, relaciones sexuales no aprobadas, falta de castidad, participación en casamientos prohibidos, inmoralidad, pero nunca adulterio. Ahora, entonces, yo quiero establecer que si quieres poner adulterio así, y muchos lo hacen, date cuenta que es porque vos querés ponerlo. Vos decidiste ponerlo, porque no es lógico, no es el significado de la palabra, no es obvio en el texto que sea así, es ponerlo simplemente porque vos querés ponerlo. Jesús aparentemente no quería ponerlo porque podía haber dicho, salvo por causa de divorcio. Entonces, este pasaje es oscuro solamente por eso, porque han impuesto una palabra así que realmente no está. Ahora, entonces, yo les recomiendo que hagan lo que hago yo, y eso es rechazar la palabra adulterio. No hay ninguna razón de traducirlo a adulterio. Ahora, habiendo dicho eso, eso nos deja a nosotros con esta pregunta entonces. ¿Qué es entonces fornicación? Porque hay una excepción acá, salvo por causa de fornicación. Ahora, déjame comenzar por decir que cuando pensamos en eso, debemos pensar en lo siguiente. Esta excepción por causa de fornicación no fue comunicado a los romanos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. No fue comunicado en el Evangelio de Lucas. No fue comunicado en el libro de Romanos. Pero aquí sí. Y enseguida yo digo, ¿qué hay diferente de Mateo de los otros libros? Y creo que la respuesta es que este libro fue escrito directamente al pueblo judío. Y yo creo que los judíos entendieron muy bien lo que fue fornicación aquí. Ellos no tenían duda, nunca hay una pregunta acá sobre lo que significa fornicación. Los discípulos lo entendieron, por su reacción entendieron y entendieron que el punto de vista de Jesús fue muy fuerte. Ahora, yo le voy a decir esto. Yo no estoy seguro de lo que significa fornicación. Y realmente nadie está seguro. Es otra razón por la cual vemos que esto es un pasaje que llamamos oscuro. No estamos seguros. Pero déjame explicar esto. Hay varias posibilidades que son muy viables. Hay varias posibilidades y probablemente es uno de ellos, pero nosotros, al no ser judíos, viviendo en el primer siglo, escuchando a Jesús hablar de esto, nosotros no sabemos cuál es. Pero déjame explicar que hay tres posibilidades que voy a explicar ahora que son mucho mejor que importar la palabra adulterio aquí. Y cualquier de los tres explica esta situación. Ahora déjame explicar cuáles son las opciones. La primera opción es que Jesús está hablando aquí de fornicación en el tiempo de desposado. Recuerden que la costumbre de los judíos era tener un tiempo que se llamaba desposado. Hicieron contrato de matrimonio, pero por un año no consumaron su matrimonio, no tenían relaciones íntimas.
Entonces fueron considerados casados, tenían contrato. Para no estar casados tendrían que divorciarse, pero no consumaron su matrimonio. Entonces, esto es una situación que sería exclusivamente judía. No sería una situación de los romanos, no sería una situación de los gentiles, sería una situación de los que practican este asunto del desposado. Nosotros tenemos un ejemplo, una ilustración muy clara de esta situación cuando pensamos en María y José. ¿Recuerdan? En Mateo 1, 18 y 19 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, así que estaban desposados, estaban con contrato de casados, estaban casados, pero no habían consumado su matrimonio, no habían tenido relaciones sexuales. Entonces dice: antes que se juntasen, como fue siempre en un desposado, se halló que ella había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarlo, quiso dejarla secretamente. Entonces, ¿qué pasó allí? José, antes de entender que el bebé fue engendrado por el Espíritu Santo, dice: estoy desposado, casado con María, no hemos tenido relaciones, ella ha quedado embarazada. Entonces, aparentemente ella cometió fornicación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dejarla, voy a divorciarme de ella secretamente, pero sin haber consumado su matrimonio. Entonces, es muy posible que en nuestro texto, en Mateo 19, cuando Jesús dice: salvo por caso de fornicación, en el tiempo desposado sería fornicación, sería la palabra justo, y sería un matrimonio no consumado. Todavía los dos no se han hecho una sola carne. Están casados por contrato, casados legalmente, desposados, pero no se han hecho una sola carne. Entonces entraría tranquilamente acá que menos en caso de fornicación en el tiempo desposado, entonces menos en ese caso, el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, no estoy seguro que es eso, pero tiene mucho sentido y es algo exclusivamente judío. Y no me obliga a importar una palabra que no está. Eso es fornicación. Ahora hay dos opciones más, dos posibilidades. Ustedes quizás se acuerdan, en el Antiguo Testamento habían algunas oportunidades cuando el pueblo de Israel se casaba con mujeres extranjeras, con sus dioses extranjeros. Y por ejemplo, en Esdras 10, que ahora voy a leer algunos versículos de allí, cuando se casaron con mujeres paganas, con dioses paganos, después se divorciaron de ellos, se separaron de ellos. En Esdras 10, versículos 1 a 3, dice así: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, y los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que teman el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Entonces ellos dijeron: vamos a hacer pacto y vamos a despedir, realmente divorciarse de estas mujeres y de todos sus hijos. Versículo 11 de Esdras 10. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Ahora, es posible que Jesús en nuestro texto está hablando de eso, de casamientos ilegítimos, donde vemos ya en el pasado que estaba en juego la nación de Israel mismo. Era una amenaza a la nación, y esto también es un caso que no sería para los otros pueblos, sería algo exclusivamente judío,
Y vemos que ellos tenían está definido como la voluntad de Dios que se apartara de las mujeres extranjeras que habían tomado como sus esposas. Entonces, otra vez, yo no digo que es eso, pero es una opción que entra dentro de la frase salvo por causa de fornicación. Sería en caso de haber casado con alguien de las naciones paganas. Ahora, una tercera opción. Una tercera opción es justamente el tema que costó a Juan el Bautista su vida. Recuerden que él había dicho a Herodes que no era lícito tener la mujer de su hermano. No era lícito tener la mujer de su hermano. Ahora, el pueblo de Israel tenía en Levítico 18, y les invito si quieren tomar el tiempo de leer Levítico 18, 6 a 18, toda una lista de reglamentos que prohibía a ellos casarse con parientes cercanos. Voy a leer algunos versículos. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová, que significa para tener relaciones. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya, etc. Todo un montón de reglamentos que prohibía casamientos incestuosos, como diríamos nosotros hoy. Herodes había participado en un casamiento así. Se había casado con un pariente, con una persona realmente casado con su pariente, que fue prohibido bajo la ley. Fue una clase de fornicación. La palabra fornicación incluye esta idea. Entonces, es posible que Jesús está diciendo, salvo en caso de casamientos que violan la ley. Otra vez, esto sería algo exclusivamente judío. Ahora, déjame decir una vez más, hemos visto una frase que no sabemos bien lo que significa, salvo por causa de fornicación. Sabemos que esa frase no puede contradecir versículo 6, donde Jesús mandó a no separarse, a no divorciarse. Sabemos que esa frase no puede contradecir a Marcos 10, Lucas 16, Romanos 7, Génesis 2, todos los pasajes que claramente nos dicen que el matrimonio es permanente y que no tienen autorización para divorciarse. Hemos propuesto 4 posibilidades de cómo interpretarlo. De los 4, yo diría que el menos válido es imponer la palabra adulterio así, salvo en caso de adulterio, porque la palabra no es adulterio y porque eso es una excepción que realmente contradice los otros pasajes. Cualquier de los otros 3 son posibles sin violar el resto de la palabra de Dios y son exclusivamente judías. Y yo propongo otra vez, si está hablando de lo que pasaba entre José y María, que están desposados, casados legalmente, pero sin haber hecho de los dos una sola carne, y uno de los dos fornica, que sería relaciones sexuales inmorales antes de consumar su matrimonio. Entonces, en ese caso, el Señor diría que en ese caso podían anular su matrimonio porque nunca llegaron a consumarlo. Y solamente en ese caso sería algo diferente de lo que vemos en el pasaje que Jesús siempre decía, salvo por causa de fornicación, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Entonces vemos aquí otra vez que hay adulterio, la posición es fuerte, y déjame volver a decir que los discípulos lo interpretaron así. Ahora, ¿qué es el resumen entonces de este pasaje? Versículo 6, Jesús dio un mandamiento de no separarse. Versículo 9 no va a contradecir eso. Número 2, porneía nunca significa adulterio en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento.
Así que eso es la probabilidad menor. Requiere exógesis, requiere agregar algo al texto. Jesús podía haber dicho adulterio si quería decir adulterio. Hemos visto tres posibilidades. No sabemos cuál es. Las tres posibilidades son bien judíos, son exclusivamente judíos. Por eso solamente se encuentra aquí en Mateo. Y así no contradice Marcos y Lucas. Y así sabemos por qué los fariseos y los discípulos lo entendieron. Vemos que siendo exclusivamente judíos, esas tres opciones no son aplicables hoy. Ninguno de nosotros tenemos el problema de que alguien comete fornicación en el tiempo de desposado, porque no tenemos esa costumbre. Ninguno de nosotros podemos decir que somos el pueblo de Israel y que nos casamos con paganos que no son de la nación de Israel. Ninguno de nosotros podemos decir que nos hemos casado en contra de la ley de Deuteronomio 18 porque no estamos bajo esa ley. Entonces serían cosas exclusivamente para los judíos al cual fue dirigido Mateo 18, y esas traducciones, interpretaciones, expliquen bien el pasaje de acuerdo con lo que dice. Vemos que este pasaje tiene sus interpretaciones que funcionan dentro del pasaje sin contradecir el resto de la Biblia. Ahora, vuelvo a decir, versículo 10, los discípulos, ¿cómo responden? Ellos responden como que él no está diciendo lo que decía Hillel, que se puede divorciar por cualquier razón. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo lo que dice Shammai. Ni hay una excepción por impureza sexual. Porque ellos, ¿cómo responden y qué dicen? Si es así, no conviene casarse. Esto es una posición radical. Es una posición más allá. Esto es una posición más restringida. Entonces, hermanos, ¿cuál de las interpretaciones es? No lo sé. Yo prefiero, yo supongo que es o el tema de desposado o el tema de Levítico 18 que está relacionado con Juan el Bautista y Herodes, pero no estoy seguro. Por eso lo llamamos un pasaje oscuro. Es un pasaje que podemos tener diferencia de opinión, porque no sabemos exactamente lo que Jesús está diciendo cuando dice salvo por causa de fornicación, pero tengo que elegir una solución que está compatible con la palabra fornicación, que está compatible con la dirección o hablar con los fariseos dirigido a los judíos, y tengo que encontrar una solución que no contradice el resto de la Biblia. Si meto allí la palabra divorcio, no cumplo con ninguno de esos objetivos, sino tengo que contradecir los pasajes claros de la Biblia porque yo quiero importar una palabra que no está. Entonces, este pasaje oscuro se interpreta por los pasajes claros y tenemos tres opciones que nos permiten hacer eso. Ahora, otro pasaje que tenemos que ver, y vamos a hacerlo muy rápidamente porque se puede hacer muy rápidamente. Mateo 5, versículos 31 y 32. Mateo 5, versículos 31 y 32. Dice así, Jesús está hablando, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, allí está la misma frase, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora, en Mateo 5, Jesús está hablando otra vez a los escribas y fariseos y les está dando, ustedes se acuerdan del pasaje, si no pueden mirarlo en su propio tiempo, Mateo 5, que Jesús da 6 contrastes entre su interpretación de la ley y la enseñanza de Jesús. Recuerden que vemos en ese pasaje vez tras vez, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ustedes han interpretado así, pero yo les digo esto. Por ejemplo, si miran allí en Mateo 5, 27 y 28, nosotros conocemos esto muy bien. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso viene de los 10 mandamientos. Oíste que fue dicho. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, Jesús está marcando, ustedes hablan de la ley, pero yo les digo algo más profundo. Algo quizás, vamos a decir, más importante, más del corazón.
Entonces, en este caso, él dice, versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, eso es lo que dice Deuteronomio 24, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, correcto. Pero él dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y otra vez dejamos afuera por un momento la cláusula, pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces Jesús otra vez aquí está diciendo que ustedes entiendan que si uno repudia a la mujer tiene que darle carta de divorcio, pero yo les digo que si alguien repudia a su mujer le causa adulterar. Entonces lo que él dice es mucho más fuerte de lo que ellos habían querido entender. Entonces la enseñanza acá es que si uno repudia a su mujer, eso no es aprobado, no es autorizado, pero es lo que estaban haciendo y que ellos entendieron que tenía que darle carta de divorcio. Y Jesús dice, el que repudia a su mujer hace que ella adultera. Igual a Marcos, igual a Lucas, igual a Romanos 7. Él está aclarando una idea falsa que ellos tenían. Ahora, ¿qué hacemos aquí con la excepción que vemos que es exactamente la misma excepción que vimos en capítulo 19, que dice, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que se adultera. Ahora, lo guardé esto hasta el último porque se ve rápidamente y fácilmente. Esta frase significa exactamente lo mismo lo que significaba en capítulo 19. No hay por qué meter adulterio aquí. Es la misma palabra porneia, es la misma palabra que está utilizado 46 veces y nunca significa adulterio. Es exclusivamente para los judíos. Él está dando a ellos la ley, está hablando a los escribas y los fariseos. Y aquí encontramos las mismas tres opciones que vimos en el otro pasaje, y cualquier de los tres nos permite entender este pasaje sin tener contradicciones con el resto de la palabra de Dios. Y en este pasaje, como en Mateo 19, no hay ninguna mención de casarse de nuevo o de que eso sea aprobado. Entonces, esto es el último pasaje que llamamos oscuro y realmente es paralelo a Mateo 19. Es muy sencillo porque la misma frase se encuentra y significa exactamente la misma cosa. Ahora, hermanos, la semana que viene vamos a terminar 1 Corintios, este párrafo de 1 Corintios 7. Y cuando hacemos eso, vamos a haber tratado absolutamente todos los pasajes de la palabra de Dios que hablan de casarse, de divorciarse y o de casarse de nuevo. Todos. No quería dejar afuera ninguno porque el tema es sumamente importante. Y ahora ustedes van a tener las herramientas para entender que hay 9 pasajes claros, clarísimos. Y ya saben que hay un principio de interpretación, que interpretamos escritura con escritura, la Biblia no se contradice, todos los pasajes están de acuerdo, y entonces interpretamos los pasajes oscuros con los pasajes claros. Ahora, ¿hay pasajes oscuros? Sí, nos gustaría que no fueran, pero hay. Y estos son claramente oscuros. La semana pasada vimos que la palabra indecente no sabemos lo que significa. No era adulterio, pero no sabemos bien lo que era. Vimos en el texto de hoy que no sabemos bien qué quiere decir con la palabra fornicación, porneía. Es difícil entender exactamente porque no nos da una explicación, pero sabemos que es sumamente improbable que sea adulterio por las razones que ya hemos nombrado. Es la peor de las opciones que tenemos para ese pasaje. Hay otras opciones que funcionan dentro del texto, que están dentro del contexto que fue dirigido al pueblo judío y que está de acuerdo con la palabra fornicación, y no tenemos que importar o meter o agregar ninguna palabra. Entonces, vemos en la totalidad de la palabra de Dios, interpretando los pasajes oscuros por medio de los pasajes claros, que el matrimonio fue instituido por Dios. El matrimonio es permanente. Que el que se casa con otro mientras que su cónyuge vive, comete adulterio. Solamente está libre de eso si su cónyuge muere. Entonces,
Casados hoy, como vimos en nuestro texto de base, 1 Corintios 7, 10 y 11, no hay opciones. Si hay dificultades en tu matrimonio, trabajen juntos los dos, se sacrifiquen juntos los dos, se dediquen juntos a los dos en oración y con la palabra de Dios para cumplir con sus roles bíblicos y tener un matrimonio feliz y gozoso. No hay otras opciones, no hay opciones. Necesitan comprometerse a quedarse casados y solucionar dificultades y ser el matrimonio que Dios quiere que sean. Porque en el caso de separarse, tenés dos opciones y debes entenderlo de entrada: quedarte solo o reconciliarse con tu marido. Joven que está escuchando este mensaje, acordate cuando pensás en casarte, que cuando te casás es para siempre. Cuando decís en lo bueno y en lo malo, es así, va a haber bueno y va a haber malo. Vos te comprometés delante de Dios, ser fiel a tu esposa. Cuando dice en riquezas y en pobreza, va a haber algo de riquezas quizás, va a haber pobreza. Estás comprometiéndote delante de Dios de amar a tu esposa, de someterte a tu marido en el medio de esas circunstancias. Jóvenes, no hay opciones. El divorcio no es una opción. Te casás para siempre, es permanente. Si hay alguien mirando esto y ya están casados de nuevo, y quizás decís sí, pero, porque realmente no sé si hay un sí, pero que no he escuchado. He escuchado docenas y docenas de situaciones, pero en el caso de que ya te casaste de nuevo y tenés una historia muy interesante y me llama la atención su situación y me afecta. Tengo compasión. Si te conozco, probablemente te conozco y te amo, pero no puedo comprometer la verdad de la palabra de Dios por una situación que vos viviste. Sino si la Biblia no dio una excepción por tu situación, yo tampoco lo puedo hacer. Tengo que seguir fiel a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si te divorciaste y tu cónyuge vive todavía, estás casado de nuevo con otra persona, entonces estás cometiendo adulterio. Es lo que la palabra de Dios dice y no hay salida de eso. No hay forma de escapar. Es la realidad. Entonces, ¿qué tengo que decirte como pastor basado en la palabra de Dios? Tenés que arrepentirte de tu pecado y tenés que abandonar tu pecado. Pero pastor, es muy difícil eso, sí, es muy difícil eso. Muchas veces obedecer al Señor es difícil, pero el Señor quiere obediencia. Y si yo digo voy a obedecer al Señor cuando es fácil, pero no cuando es difícil, entonces, ¿qué es eso? No encuentro forma en la palabra de Dios de no decirte como pastor, con amor, con compasión, pero diciéndote la verdad tal cual como la Biblia dice. Debes abandonar tu pecado, debes dejar de vivir en adulterio, debes obedecer al Señor. Entonces, hermanos, este tema que lo estamos viendo sobre muchas semanas es sumamente importante en el mundo en el cual vivimos y es importante en nuestra iglesia. Entonces les animo que glorifiquemos a Dios con obediencia en esto, que vivamos la ilustración de Cristo en la iglesia, que nuestros matrimonios realmente ilustran el amor que Cristo y la fidelidad de Cristo para su iglesia, mientras que nosotros amamos a nuestras esposas y nos comprometemos y que nuestra relación sea permanente, porque Cristo nunca se divorcia de nosotros. Cristo nunca se divorcia de su iglesia. Nosotros no podemos perder la salvación. Es eterno. El Señor es fiel. Y nos acordamos, hermanos, que Dios aborrece el divorcio. Entonces, ¿sabe qué? Si Dios aborrece el divorcio, yo también quiero aborrecer el divorcio. Y la verdad es que yo veo el daño que hace el divorcio y lo aborrece. Como iglesia, seamos una iglesia que aborrece el divorcio. Amamos a los divorciados. Y quiero aclarar que si estás divorciado y no tenés la posibilidad de reconciliarte con tu marido, pero te has quedado solo, no estás viviendo en pecado. Quizás pecaste en el momento, quizás te arrepentiste, pero es imposible arreglar. Pero no estás cometiendo
adulterio. Eso es una cosa. Pero si te casaste de nuevo o estás juntado con alguien y estás viviendo, cometiendo adulterio, estás viviendo en pecado. Hermanos, que aborrezcamos el divorcio porque Dios lo aborrece y por el daño que hace, y nos comprometemos a tener matrimonios fuertes, siguiendo los roles que el Señor nos ha dado para la gloria de Dios. Quiero terminar el mensaje hoy haciendo referencia a 1 Corintios 6:11 que vimos antes. En 1 Corintios 6, Pablo hablaba de adulterio, hablaba de distintos pecados y que los que vivieron en esos pecados no iban a heredar el reino de los cielos. Y él decía en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos. Él dice a los corintios, algunos de ustedes vivieron en estos pecados antes. Y dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Saben qué? Aunque esto ha sido lo que has vivido hasta el momento, podés ser lavado, podés ser santificado, podés ser justificado. Simplemente necesitas ir al Señor y decir al Señor, Señor, he vivido en pecado. Lo que estoy haciendo es pecado. Me arrepiento de mi pecado y pongo mi fe en el Señor Jesucristo. Cristo murió por estos pecados. Cristo murió en tu lugar. Él pagó la cuenta por tus pecados. Y Él resucitó para darnos vida eterna. Vaya al Señor, reconozca tu pecado, arrepiéntate de tu pecado. Después de que Él te salva, vas a querer abandonar tu pecado. Confía en Cristo como tu Salvador. Él perdona, Él te lavará de tus pecados. Él te hará santo delante de Él. Y Él te justificará, te declarará justo delante de Dios, como si nunca hubiera pecado, porque Cristo pagó la cuenta por tus pecados. Oremos. Señor, te damos gracias que podemos mirar en estos pasajes y podemos comparar la Escritura con la Escritura y escudriñar el contexto y mirar en la cultura y podemos ver que tu palabra es consistente, que tu palabra es claro. Y Señor, ayúdanos en este tema a no ser engañados, a no aflojarnos delante de la presión, de mantenernos firmes, para que nuestros jóvenes entiendan que el matrimonio es permanente, para que nosotros mismos que estamos casados estemos comprometidos con un matrimonio permanente, que nosotros no vemos que hay forma de escapar cuando las cosas son difíciles, sino que tenemos que volver en oración y volver a tu palabra y volver a comprometernos en nuestro matrimonio. Y Señor, ayúdanos a ministrar a los que ya no han obedecido lo que dice tu palabra, que ya se encuentran en situaciones difíciles. Danos el coraje de decirles la verdad. Pedimos, Señor, que tú salves a personas así, que estén verdaderamente arrepentidos de su pecado y dispuestos a abandonar su pecado y vivir para tu gloria. Te damos gracias, Señor, que podemos entender este tema tan controversial mirando en tu palabra. Señor, pido que si hay alguien que está presente en este momento que no conoce a Cristo como Salvador, que se da cuenta que es pecador y puede ver que tú quieres lavarlo, que tú quieres hacerle santo delante de ti, que tú quieres declararle justo delante de ti por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pido, Señor, que esa persona pueda ir a ti en este mismo momento y decir, Señor, soy un pecador, necesito de un Salvador. Creo que Jesús murió en mi lugar, que Él pagó la cuenta por mis pecados. Él pagó por todos mis pecados. Y quiero poner mi fe en Él, confío en Él y lo que Él hizo en la cruz. Creo que murió por mí y resucitó. Sálvame, Señor. Pido, Señor, que si hay alguien que está mirando esto, que sepa que hoy es el día de la salvación, que no sabe si va a tener más oportunidad y que se arrepiente de su pecado, que ponga su fe en el Señor Jesucristo para salvación. Pedimos que tú apliques estas verdades a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, les agradezco por pasar estos pasajes, estos temas conmigo. Son muy importantes y les esperamos en la iglesia ahora. Quizás tienen preguntas. Estamos dispuestos a tratar de contestar sus preguntas y vamos a mirar en estos
temas también allí. Vengan preparados para compartir, para preguntar, para glorificar a Dios que Él diseñó el matrimonio para que tengamos familias estables, familias gozosas, familias que glorifiquen a Dios y familias del cual Él puede tener una descendencia para sí mismo. Les esperamos en la iglesia. Que el Señor les bendiga.